O sea, el demonio lo tenía poseído y estaba hablando el demonio. Estaba hablando el demonio, pero yo no estaba presente. Cuando él me mira, prácticamente el demonio, que Dios lo reprenda, me mira, se levanta y se me pone enfrente. Dios Y mío. cuando se me pone enfrente, Él se puso en pie. se puso en pie cuando me miró. Wow. Y yo con la Biblia en la mano. Y cuando se me pone enfrente, hermano, me dice, canteó así la cabeza, como que era un animal. Que Dios reprende esos demonios en el nombre de Jesús. Y me dice, Álvaro, me dice, maldito. Bueno, bendiciones. Estamos nuevamente en nuestro podcast Conexión Profética. Como siempre, saludándote, tu hermano Antoine López. Estamos hoy en día aquí, tenemos un varón de Dios que Dios está usando grandemente. Dios lo está llevando a muchos lugares, está impactando las almas, está haciéndole guerra al mundo espiritual. Es muy poderoso porque es una bendición tenerlo en este lugar. Y hoy yo les presento al evangelista Álvaro Alvarado. Saludos, varón, ahí a las cámaras. Usted bendiga, mi hermano. Es una bendición enorme estar aquí, ¿verdad? Es un gran privilegio también que Dios nos permite estar aquí, amén, compartiendo un poco, ¿verdad?, de lo mucho que Dios ha hecho en nuestras vidas, amén, ¿verdad? Y todo sea para la gloria y la honra de nuestro Padre, amén, celestial. Amén. Gloria a Dios. Varón, yo conozco un poco más de su testimonio, pero me gustaría que usted nos contara un poco de su vida para que pueda impactar a esa generación que se está levantando hoy en día, que quieren conocer a Dios, que quieren llegar a tener encuentros, intimidad con Dios. Amén. A mí me gustaría que usted me contara su testimonio, varón. Sí, amén. Bueno, damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque hemos tenido el privilegio de haber nacido en un hogar cristiano, ¿verdad? Wow. Donde nuestra madre, principalmente nuestra madre, nos inculcó, ¿verdad? Llevarnos a la iglesia, seguir el evangelio de Cristo, la cual es una gran bendición, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, amén, porque es poder de Dios. Wow. Entonces, he experimentado esa palabra en mi vida. Hemos visto el poder de Dios desde mi niñez. Wow. Hemos visto grandes milagros, prodigios, cosas grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestra familia. Amén. Y pues como le digo, amén, nacimos en el evangelio. Amén. Nuestra madre siempre nos llevó desde pequeños. Yo recuerdo que somos 6 hermanos, ¿verdad? Y nuestra madre en la iglesia nos ponía así en fila y ella nos decía, cuidadito, se me mueve uno de ustedes, porque si uno de ustedes se mueve, ya nos vemos en la casa. Wow. Entonces, eso nos ayudó mucho porque gracias a eso estamos, primeramente por Dios, ¿verdad? Y gracias a nuestra madre, estamos a donde estamos llevando el mensaje del evangelio de Cristo. Wow. Amén. Y como le digo, nacimos en el evangelio, hemos crecido, ¿verdad? Sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Llegamos a una etapa, ¿verdad? Usted sabe, en la juventud siempre hay una etapa de rebeldía, amén, donde los jóvenes pues muchas veces no quieren saber nada de Cristo, muchas veces las amistades quizás, ¿verdad? Quizás uno se deja meter tantas cosas a su mente. Llegó ese momento a mi vida donde entró mucha rebeldía, amén, era irrespetuoso. Se estaba apagando el fuego, wow, pero siempre había algo en mí que era el temor a Dios, ¿verdad? Siempre tuve ese temor a Dios, al caso de que le puedo decir que para la gloria y la honra del Señor, nunca fui en esa etapa de rebeldía, nunca fui a una disco, nunca fui a una fiesta, aunque siempre estaban las invitaciones. Pero Dios siempre lo mantuvo. Siempre Dios cubriendo a sus hijos. Cuando uno está en el plan de Dios, hermano, el enemigo no tiene arte ni parte sobre nuestras vidas y le damos gloria a Dios por eso. Entonces, como le digo, nunca he probado una cerveza, nunca he ido a una disco, nunca he probado un cigarro, pero como le digo, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno y no me avergüenzo del evangelio, como le digo. Dios ha sido más que bueno, sinceramente. No, y es poderoso porque nosotros miramos que aún bíblicamente, Pablo le dijo a Timoteo, el fuego se te está apagando. Amén. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No olvides avivarlo. Entonces, aleluya. Yo creo que es bien impactante porque usted pasó ese proceso donde el fuego estaba apagando. Claro, y es ahí donde hay que tener mucho cuidado porque esa etapa puede llegar a cualquier persona. Amén. Quizás en este momento hay muchas personas que nos están viendo y están pasando momentos quizás de desánimo donde la llama se ha apagado. Pero es ahí donde uno debe de pedir al Señor fuerza, fortaleza, para no pasar ese proceso difícil, porque son procesos y son momentos difíciles donde el ser humano debe de entender
que solo la presencia del Señor puede llenarlo todo, amén. Varón, pero ¿usted cree que hubo algo que aconteció en su vida que lo haya hecho que usted llegara a ese punto de que el fuego se apagara? Pues podemos decirle, cuando uno está en el colegio, usted sabe, las amistades, Sí. Vivimos tantas cosas con las amistades, hermano, que le hace esto, hace lo Invitaciones. otro, invitaciones, Sí. tanto así, pero como le digo, ahí es donde uno debe tener mucho cuidado. Hoy en día la juventud debe de tener mucho cuidado con las amistades, ¿verdad? Wow. Con quién nos estamos relacionando, con quién nos estamos llevando nosotros. Entonces ahí Dios debemos de tener mucho cuidado. No, y es que es bien impactante porque cuando, imagínate, naces en el Evangelio, empiezas, escuchas, toda tu vida has estado en eso. Sí. Pero llega un momento donde lastimosamente o beneficiosamente te tienes que apartar de tus padres y empiezas a entrar a otro ámbito. Y empiezas a llegar al colegio, a tener otras amistades y me imagino yo de que se le hacía difícil a usted, que los amigos lo invitaban a hacer cosas que usted decía, pero yo no puedo hacer eso porque yo soy cristiano. Claro, claro, siempre, ¿verdad? Como le digo, muchas veces me dijeron, vamos a jugar en maquinita porque nosotros nunca nos acostumbramos Sí, a hacer sí. eso, ¿me entiendes? Siempre lo vimos que era malo, ¿verdad? Y la verdad que sea como sea, si uno se mete mucho a eso, es malo, pues es malo porque se vuelve como un vicio. Claro. Entonces todas las cosas, invitaciones a fiestas, por ejemplo, cuando habían fiestas en el colegio, siempre habían Sí, invitaciones, sí, ¿me sí. entiendes? Entonces, pero gracias a Dios, ¿verdad? Siempre tuve ese temor que yo sabía que estaba malo delante de la presencia del Señor. Siempre crecimos con eso de que Dios lo ve todo, Dios lo ve y lo sabe todo. De Dios no podemos escondernos. nunca. Entonces, yo tenía eso en mi mente. Me puedo esconder de mis padres, de mis hermanos, pero hay un Dios que me está viendo. Me impacta algo, varón, porque tú decías al principio de que tú estabas en la iglesia y tu madre te sentaba y te decía, te me estás quieto aquí. Pero ¿qué está pasando hoy en día con los niños? Claro, ese es un asunto muy delicado hoy en día, que eso más que todo con los padres. Yo recuerdo muy bien que llegamos a la iglesia y nuestra madre nos decía, no se me vaya a mover ninguno de aquí, porque estamos en la iglesia y debemos de tener respeto, ¿verdad? Hoy en día se ve mucho eso, que hoy los padres prefieren darle un teléfono al niño, Dios una mío. tablet, y ese es el serio problema, Sí, ¿verdad? sí. Muchas veces podemos creer que los niños no están poniendo atención, ¿verdad? Pero los niños están captando todo, están absorbiendo todo, ¿verdad? Y aunque los niños lloren, pero hay que llevarlos a la iglesia, ¿verdad? O sea que al final el problema somos nosotros porque no sabemos qué darle para que absorban. Así es. Wow, qué Así hay que poderoso. tener mucho cuidado, ¿verdad? Es muy importante porque verdaderamente de que nosotros queremos que se levante una nueva generación, pero no le enseñamos a generación cómo levantarse. Exacto. Como le digo, hoy en día hay tantas distracciones en el mundo y una de esas distracciones, como le digo, es la tecnología. Amén. Hoy en día, mira, un niño le puede usar mejor que un teléfono celular mejor que yo, ¿me Correcto. entiendes? Y en vez de inculcarle la palabra, ponerle programas cristianos y todo eso, ¿me entiendes? Y Amén. puede sonar muy religioso, como dicen hoy en día, Sí, religioso, pero es la realidad, Claro. es la realidad. Se lo digo porque nosotros lo vivimos. Yo fui un niño, desde niño a la iglesia, y lo que nuestra madre hacía con nosotros, créame que nos ha ayudado. Y para la gloria de Dios somos 6 hermanos y ninguno anda apartado. Todos le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces podemos ver los buenos resultados de esto. ¿Me entiendes? Hoy en día hay muchos que dicen, no, yo no le voy a obligar a nada a mi hijo. Para mí eso está malo. ¿Me entiendes? Porque mientras esté en casa, ¿quién manda? Es el padre. Claro. Entonces el hijo se tiene que someter a sus padres. Sí, tenemos que entender que hay cosas que al final, como dijo usted, dan un resultado, porque tal vez nosotros en nuestra niñez no queríamos comer, pero los padres, si no comes, te pego. Y al final era una bendición para nosotros. Imagínate, si a ti te hubieras criado en el Evangelio, pero te hubieran criado de esa manera de que no, tenga el teléfono y vete para allá. ¿Qué Exacto. hubieras absorbido? ¿Quién fueras hoy Imagínese. en día? Sí. La Escritura dice de que nosotros corrija al niño en su juventud para que cuando llegue a grande no se aparte. Es bien impactante. Es un mensaje que pareciera que es bien simple, pero hoy en día la iglesia se está perdiendo eso. Esa palabra que usted acaba de comentar en este momento dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Wow. Yo eso lo viví, como le digo, ¿me entiende? Llegué a la etapa de rebeldía, claro que sí. Amén. Pero ¿qué? El temor estaba en mí, estaba en mi corazón. Yo sabía que había un Dios que me estaba viendo. Dios mío. Yo sabía perfectamente. Entonces, sea como sea, eso nos ayudó Sí. mucho y
Y como le digo, eso se está viendo muy en día, que los padres están fallando. Yo le digo a los padres en este momento, pues, que instruyan a sus niños, a sus hijos en el mejor camino, porque cuando fueran viejos no se van a apartar del Señor. Amén. Wow, qué poderoso. Me impacta porque ese es un tema bien importante, porque hoy en día quienes gobiernan en la casa no son los padres, sino que son los hijos. Y Dios corrige eso. Sí, ¿verdad? claro. Me gustaría hacerle una pregunta. Usted dice que usted tuvo un tiempo de rebeldía, pero ¿qué lo hizo volver otra vez a encaminarse? Amén. Bueno, yo recuerdo, ¿verdad? Para la gloria y la honra del Señor, yo recuerdo que llegó una hermana de Trujillo. Amén. Nosotros no la conocíamos. Era una hermana muy usada por Dios. Amén. Yo recuerdo que ella llegó a la casa y ella empezó a orar uno por uno. Y ella empezó a decir, Álvaro, dice el Señor tal y tal. ¿Me entiendes? Entonces, desde ese momento yo entendí, esto es Dios que me está llamando, es Dios que me está hablando. Entonces, para la gloria de Dios, si no me equivoco, desde los 17 años, para la gloria y la honra del Señor, yo entendí para qué Dios me había llamado. Dios mío. Y era para predicar el santo y bendito evangelio de Cristo. Yo tengo hermanos que son salmistas, cantan, son adoradores, pero yo entendí, ¿verdad?, que mi llamado era predicar el verdadero evangelio de Cristo. ¿En qué momento Dios esa era la siguiente pregunta, ¿en qué momento de su vida Dios lo llama al ministerio y lo llama como evangelista? Amén. Bueno, como le digo, yo desde los 17 años yo entendí, ¿verdad? Yo entendí para qué Dios me había llamado. Amén. Y era para predicar la palabra. Yo recuerdo que a los 17 años yo recibí mi primera invitación, ¿verdad?, para predicar en un culto de jóvenes. Wow. ¿Me entiende? Entonces, y así fue Dios llamándome. Yo recuerdo una vez que estábamos en un ayuno también y con mis hermanos en la iglesia. Y yo recuerdo que mi hermana tuvo una visión. Mi hermana, Dios la usa mucho con visiones. Y dice que el Espíritu Santo de Dios le dijo, dale esta piedrita, esta perlita a Álvaro. Oiga bien. Y dice que ella tuvo miedo en ese momento. Como la semana estábamos orando en nuestro hogar y Dios vuelve a hablarle a mi hermana y le dice, dale esta perlita a Álvaro. Dice que cuando le estaba diciendo esto, dice que Dios le mostraba que me miraba en campañas evangelísticas predicando el bendito evangelio de Cristo. Wow. E inclusive en estadios y todo eso para la gloria y la honra del Señor. Entonces hicimos el acto profético, ella me entregó la perlita, ¿verdad? Algo especial de parte de Dios. Y desde ese momento, hermano... Que no era algo físico. No era algo físico, algo espiritual. Era algo espiritual, era algo profético. Hicimos el acto profético y para la gloria de Dios, desde ese momento, Dios empezó a abrir las puertas. Dios empezó a abrir puertas de bendición, llamadas para ir a predicar la palabra del Señor. Y llegó el tiempo donde se vino la pandemia. Amén. Yo recuerdo que se vino la pandemia y usted sabe, las iglesias cerraron, ¿verdad? Sí, sí. Las iglesias cerraron, los templos cerraron. Y yo estaba un domingo en mi hogar y yo decía, pero ¿qué estamos haciendo en casa? Y yo recuerdo que a mi hermano Arnold Alvarado, Amén, le habían regalado un equipo de sonido. el salmista Arnold Alvarado le habían regalado un equipo de sonido. Y yo recuerdo que yo lo llamé a él y le digo estaba yo solo un domingo en mi casa. ¿Crees que me puedes prestar los parlantes para predicar afuera en la calle? Wow. Entonces, no, voy a agarrarlos, ahí están los parlantes. Entonces, ese día yo empecé a predicar en la calle. Saqué los dos parlantes, me puse a predicar en la esquina de mi casa cuando todo el mundo estaba con miedo en la pandemia, estaban encerrados. Y yo parecía loco predicando en la esquina, predicando la palabra del Señor. Y yo recuerdo que cuando digo hacer el llamado, Amén, salieron 3 personas para aceptar a Cristo Jesús como el único y verdadero Salvador de su vida. Esa acción evangelística estaba... Para la gloria y la honra del Señor. Entonces, desde ese momento, yo empecé a predicar seguido ahí, en la esquina de la casa. Y Dios hacía cosas grandes, hasta el grado que hasta poníamos silla en la calle y llegaban los vecinos y hacíamos un culto con los vecinos. ¿Me entiendes? Entonces, Dios así empezó a trabajar. Dios empezó así a trabajar con mi vida. Y así empezó un ministerio evangelístico en las calles. Qué Amén, poderoso, porque hay muchos jóvenes, varón, que creyeron el evangelio, Amén, nacieron, que su familia ya era cristiana,
pero hay muchos que se han apartado. Sí. Tal vez porque en cierto momento, imagínate los hijos de pastores que tenían que ser perfectos porque les dijeron que ellos eran hijos de pastores y tenían que ser perfectos. Y se apartaron del evangelio y hoy dicen que no quieren saber nada de Dios. ¿Qué tú le dirías a esos jóvenes? No, mire, ese caso es muy famoso hoy en día, Sí. de que hijos de pastores se han apartado de la presencia del Señor, que no quieren saber nada de Cristo, porque dicen que han vivido muchos procesos, muchas situaciones difíciles dentro del ministerio de sus padres, que han visto sufriendo a sus padres, ¿verdad? Pero yo le digo a estos jóvenes, ¿verdad?, que sufrir por Cristo es lo mejor, Wow. ¿verdad? Eso está fuerte. El verdadero evangelio de Cristo es sufrido. Dios mío. Así de sencillo, y esto es bíblicamente. Sí, sí. El verdadero evangelio de Cristo es sufrido. Entonces, yo le digo que no se desanimen, que sigan sirviendo al Rey de Reyes, que no tiren la toalla, como decimos aquí, sino que nos mantengamos firmes. Hay una palabra, hay un pasaje bíblico que me llama mucho la atención, y eso lo vemos en el libro de Hechos 14:22. Usted que me está viendo en este momento, usted puede buscarlo en su Biblia, ¿verdad? Hechos 14:22 dice que el apóstol Pablo dice que levantaba muchas obras, ¿verdad? Y luego él se iba a otro lugar y iba a levantar otra obra. Luego regresaba a los lugares a animar los ánimos de los discípulos. mío. Y él les decía a los discípulos, es necesario que a través de diversas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Wow. Mire qué palabra tan poderosa. Sí, ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué le quiero decir con esto a los hijos de pastores o muchachos que han crecido en el evangelio, que se han apartado? Que el evangelio de Cristo muchas veces vamos a sufrir, pero que es necesario sufrir para poder entrar en el reino de los cielos. Es necesario pasar pruebas, adversidades para poder entrar en el reino de los cielos, porque las pruebas ¿qué? Nos afirman en el camino del Señor. Sí, es bien terrible. Yo conozco un poco una historia de un varón que él me dijo que él exigían que fuera perfecto, sus papás, los pastores, pero había un problema de que él no miraba la perfección en ellos. Y por eso se retiraron, porque dijeron, este evangelio es un evangelio falso. Entonces, ¿qué dirías tú a eso? No, el evangelio no es falso, jamás. El evangelio de Cristo no es religión. Wow. El evangelio de Cristo es poder de Dios. Y entender que cometemos errores. Claro, y no somos perfectos. Hay algo que la humanidad debe de entender, que si estamos en la iglesia, si estamos en el evangelio de Cristo, es porque no somos perfectos, es porque somos imperfectos. Amén. Y queremos ser mejor para Dios. Queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Me entiendes? Dios. Entonces, esto es lo que no entienden las personas. Ustedes quieren que uno sea perfecto. No, nunca vamos a ser perfectos, porque el único perfecto se llama Jesús de Nazaret. Wow, qué poderoso. Varón, en todo este andar que has andado en el camino de Dios, que has andado predicando su palabra, manifestando su poder, me gustaría que nos contaras un encuentro sobrenatural que has tenido con Dios. Amén. Bueno, hemos tenido, para la gloria de Dios, muchos encuentros sobrenaturales. Y uno de los encuentros sobrenaturales que puedo mencionar es una experiencia que tuve en un campamento de jóvenes. Yo anhelaba sentir la presencia del Señor y no la sentía. Yo quería sentir la presencia del Señor, yo quería ser lleno del poder del Espíritu Santo. Y yo recuerdo que en una administración, en un campamento de jóvenes en las Mangas Ceiba, el Señor llenó mi vida. Y yo recuerdo que yo levanté mis manos y le decía, Señor, yo quiero sentir tu presencia. Wow. Porque yo anhelaba el bautismo del Espíritu Santo. Yo anhelaba sentir la presencia del Señor y no la sentía. Muchas veces hay personas que dicen, no, es que yo no siento la presencia del Señor. Es que no es cuando uno diga, es cuando el Espíritu Santo diga que lo va a llenar a uno. Dios. Porque uno no puede darle orden al Espíritu Santo de Dios, ¿me entiende? ¿Me entiende? ¿Usted me entiende ese código en el nombre de Jesús? El que manda es Dios. El que sabe cuándo nos va a bautizar es Dios. No le podemos torcer el brazo a Dios. Amén. Y yo me sentía triste porque Dios decía, no sé por qué no siento la presencia del Señor. Y una vez recuerdo que me fui triste atrás de la iglesia y mi pastor me dijo, ¿por qué está triste? ¿Por qué está llorando? No, es que quiero sentir la presencia del Señor y no siento nada, pastor. Bueno, es que no es cuando usted diga, es cuando el Espíritu Santo lo indique. Wow. Pues estamos en un campamento que le estoy contando, en el campamento de jóvenes en las Mangas Ceiba, campamento Iglesia de Dios. Amén. ¿Verdad? Al ministerio al cual yo pertenezco. Amén. Y empezaron a ministrar y el Señor empezó a llenar la vida de muchos jóvenes. Yo levanté mis manos y le dije, Señor, quiero sentir
tu presencia. Y el Señor llenó mi vida a tal grado, hermano, para la gloria de Dios, que yo pude ver con mi vista espiritual que el cielo se abrió. Wow. Yo miraba como ángeles que bajaban y ángeles que subían. Dios mío. Y yo miraba cómo los jóvenes en lo espiritual estaban siendo libres. Wow. Y yo decía, ¿será que esto es mi imaginación? Pero cuando están dando los testimonios, yo veo que un joven se sube y empieza a decir lo mismo que yo estaba viendo, que él había visto eso. Entonces, Wow. ahí esa fue una confirmación. Entonces, es algo sobrenatural que yo viví, hermano, para la gloria y la honra del Señor. Y en las campañas también, en las campañas evangelísticas, hemos visto liberaciones, hemos visto milagros. para la Milagro gloria y de la honra del sanidad. Señor. ¿Cuál es el milagro de sanidad que más te ha impactado? Amén. El milagro de sanidad que he visto fue en la ciudad de Lloro. El que más te ¿verdad? impactó. Ha sido uno de los que más me ha impactado, ¿verdad? Para la gloria y la honra del Señor. Fue en la ciudad de Lloro. Si no me equivoco, fue un lugar que se llama El Medio, ¿verdad? Ahí estábamos haciendo dos noches de campaña. Y yo recuerdo que el Señor, pues, le dio la vista a una persona, ¿verdad? Dios mío. Entonces, en ese entonces yo venía comenzando a predicar la palabra y yo me lamentaba porque no era mucho para las redes sociales cuando yo comencé. Y no es por vanagloria, sino para que la gente pueda ver el poder Amén, de Dios. amén. Pero sí, sucedió el milagro, una persona recibió la vista y otra persona pudo caminar porque tenía el pie como tieso, algo así. Entonces pudimos ver la gloria de Dios en ese lugar, Wow. de una manera sobrenatural. Y así pues hemos visto grandes milagros para la gloria y Sí, la me honra del imagino Señor. que en todo el andar han visto locura. Sí, para la gloria y la honra del Señor hemos visto liberaciones. Amén. Hemos visto liberaciones, Dios ha libertado muchas almas. Hay muchas almas hoy en día, hermano, jóvenes, inclusive gente dentro de la misma iglesia que necesita ser libre, Sí, necesita es que liberación. verdaderamente que está pasando un fenómeno en las iglesias, no se está viendo lo sobrenatural. Sí, amén. Entonces, ¿qué tú le dirías a una persona que está en una iglesia y no ha conocido lo sobrenatural? No, pues, que se sumerja en la presencia del Señor, que Wow. ore, que ayune, que le pida al Señor que quiere sentir esas experiencias sobrenaturales y créame que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Amén. ¿Me entiendes? Qué poderoso. Qué impactante. Dios te llama como evangelista. Amén. Empieza a usar grandemente cruzadas, campañas. Amén. Pero dentro de eso, ¿cuál fue el don que tú sientes que Dios puso, que es el don en el que Dios más te está usando, en el que tú has dicho, Dios quiere algo conmigo en esta área? Amén. Bueno, yo he sentido muy fuerte el llamado en la palabra, ¿verdad? Amén. Pero he visto casi siempre donde vamos para la gloria y la honra del Señor, hemos visto siempre liberaciones. Wow. Yo he sentido que ahí Dios me ha usado mucho para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial, en las liberaciones, en las almas, sanidad interior. Amén. Dios ha libertado muchas almas De espíritus inmundos, de espíritus demonios. inmundos, a tal grado que se manifiestan, hablan, que Dios reprenda a Satanás en el nombre de Lo Jesús, reprenda. ¿verdad? Pero Dios nos ha dado la autoridad, Dios nos ha Amén. dado el poder, la unción. Siempre yo digo para la gloria y la honra del Señor, porque hay muchas almas que están encadenadas. Wow. Hay muchas almas que están encadenadas. Dígalo. El salmista David decía, Señor, saca mi alma de la cárcel. Uy, eso está fuerte. Eso está fuerte. Saca mi alma de la cárcel porque yo te quiero adorar. ¿Qué pasa cuando una persona tiene el alma atada o encarcelada? Ha cometido pecados, Amén. pecados ocultos, pecados mortales. Wow. ¿Me entiendes? Entonces, cuando el salmista David cometió el pecado adulterio, asesinato, él se sentía en la cárcel. Y recuerde que el libro de Judas dice que el infierno son cárceles oscuras. Sí. Entonces, una persona que está atada prácticamente está viviendo en el infierno. Dios mío. Entonces, necesita ser desatada. ¿Y quién es el único que puede liberarlo? Se Wow. llama Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente Dios libres. mío. Entonces, hoy en día hay muchas almas que necesitan liberación. Hay muchas almas que necesitan ser libres de espíritus inmundos, Amén, de amén. cadenas generacionales que han venido arrastrando de muchos años. ¿Me entiendes? Entonces, yo he sentido para la gloria y la honra del Señor que Dios me ha usado mucho en esa área, para la gloria y la honra. ¿Cuál fue la primera vez que Dios te usó en esa área? Me gustaría Bueno. que nos contaras un poco porque... Amén. No, está bien, perfecto. Yo recuerdo, hermano, hace unos años atrás, llegó a la iglesia un muchacho
que estaba pasando momentos, le daban ataques como de epilepsia. Dios mío. Y en una tarde me llama la madre y me dice, hermano Álvaro, necesito que usted venga a orar por mi hijo, no sé qué tiene, está tirado en la sala. Está tirado en la sala y nos da miedo, porque ha cambiado hasta la voz. Wow. Y a mí siempre me han enseñado. O sea, el demonio lo tenía poseído y estaba hablando el demonio. Estaba hablando el demonio, pero yo no estaba presente, solo estaba la esposa y la madre. Entonces ellas me llaman a mí y me dicen, hermano Álvaro, necesito que usted venga a orar por mi hijo porque no sé qué le pasa. Entonces, permítame, hermana, déjame hablarle a algunos hermanos porque a mí me han enseñado que no es bueno ir solo. ¿Me entiendes? Sí. Siempre andar acompañado en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, vengo yo, empiezo a llamar a algunos líderes, hermano, y ninguno podía. Dios mío. Ninguno podía. Bueno, Señor, le digo yo, me voy a ir yo solo. Batalla la libra solo. En el nombre de Jesús, yo me voy a ir solo, le dije, Padre, y seas tú respaldando mi vida en el nombre de Jesús. Wow. Yo recuerdo que eso fue en el Progreso Lloro, precisamente en Residencial El Progreso, ahí fue, para ser específico. Pues recuerdo que me fui, hermano, me fui yo solo, con la autoridad de Cristo, para la gloria y la honra del Señor. Llego a la casa, porque ahí hacíamos culto, yo conocía la casa, y me dice la madre, ahí está mi hijo en la sala. Oiga bien, ahí está mi hijo en la sala. Yo entro, hermano, y yo veo al muchacho tirado así, boca abajo. Amén. Cuando él me mira, prácticamente el demonio, que Dios lo reprenda, me mira, se levanta y se me pone enfrente. Dios y mío. Cuando se me pone enfrente, él se puso en pie. Se puso en pie cuando me miró. Wow. Y yo con la Biblia en la mano. Y cuando se me pone enfrente, hermano, me dice, canteó así la cabeza, como que era un animal. Que Dios reprende esos demonios en el nombre de Jesús. Y me dice, Álvaro, me dice, maldito. O sea, el demonio me conocía. Sí. Los demonios te conocen a ti. Claro. ¿Me entiendes? Entonces cantea la cabeza y me dice, Álvaro, maldito. Cuando me dice así, yo le digo, la sangre de Cristo te quema. Sin tocarlo, hermano, el muchacho cayó, el demonio cayó así. Cuando él cae, yo empiezo a orar por él y empezó la liberación. A todo esto tú no sabías que Dios tú sabes en esa área. A todo esto yo no sabía. Wow. Pero yo sentía la autoridad de Dios, sentía el respaldo de Dios para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Varón, Sí. Yo creo que igual que le pasó a usted, hay personas que tienen ese don o tienen dones que no saben que los tienen hasta que se presenta una necesidad. Claro, claro, y es ahí donde uno debe estar preparado. Siempre yo digo esto, uno debe andar bien preparado, bien orado. El siervo del Señor tiene que andar listo. Amén. ¿Me entiendes? Tiene que andar listo, preparado, porque estamos en guerra. Debemos de entender esto, que estamos en guerra. Somos dos reinos diferentes. Estamos en guerra. Y yo siempre digo esto, hermano, yo siempre digo esto. Y la iglesia que me está viendo en este momento, los hermanos que me están viendo, estamos en territorio de Satanás. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, que Dios lo reprenda. Amén. Entonces la iglesia está en un mundo contaminado. Los hijos de Dios están en un mundo contaminado que uno debe de pararse firme, lleno de la presencia del Señor. Wow. ¿Por qué? Porque se miran tantas cosas, como le digo, uno va a un lugar y se dan manifestaciones, ahí donde el Hijo de Dios tiene que andar preparado en todas las áreas. Y es que hoy en día las iglesias se han acomodado mucho. Contaba Héctor de la Cruz, solo para hacer un poco de hincapié, decía Héctor de la Cruz que una vez Dios lo lleva a un monte a tener una visión, creo que fue el monte de María Leonza. Y dice que están muchos brujos ahí. Y dice de que los brujos tenían unos carteles, los nombres de las iglesias que habla Apocalipsis. Wow. Éfeso, todas las iglesias. Y dice que les echaban agua fría. Que lo que estaban haciendo era que estaban haciendo que las iglesias se enfriaran. Eso tiene un peso en el mundo espiritual. Y Dios le dice, y él le dice a Dios, pero y esa locura echándole agua. Y dice de que le echaban agua helada y dije, ese es el problema, que la iglesia no está viendo ese punto. Que a ellos están siendo atacados y ellos se han enfriado y el fuego no está. Y yo te he llamado a ti para que tú prendas ese fuego. Santo Dios. Entonces tenemos que entender de que es manifestar se necesita. Una vez me dijo un varón, cuando en la iglesia se manifiestan dones es porque la iglesia está llena de pecado.
Digo, usted sinceramente está tan perdido que piensa que en su iglesia es santa entonces. Cuando necesitamos que lo sobrenatural se manifieste. Amén, ¿Cuánta claro que gente sí. allá afuera con esa necesidad? Mira, varón, Dios te empieza a usar en liberación. Ese joven estaba atado. Y si Dios no te hubiera usado. Amén. Amén. Eso es lo que usted estaba mencionando en este momento. Hay muchos que no entienden lo espiritual. Amén. Pero lo espiritual es más real que este mundo natural, ¿me entiende? Wow. El mundo espiritual es más real. Imagínelo ese testimonio que está contando, que le estaban echando baldes Sí. de agua fría. Entonces, el enemigo trabaja. El enemigo tiene sus servidores Sí. que trabajan en contra de la iglesia. ¿Me entiendes? Y los cristianos durmiendo. Ahí está, ahí quiero llegar. Wow. La iglesia tiene que estar despierta, la Dios iglesia mío. tiene que estar orando, la iglesia tiene que estar leyendo la Biblia, la iglesia tiene que estar activa buscando la presencia del Señor Dios en mío. estos últimos tiempos que estamos viviendo. Porque estamos viviendo los últimos tiempos y hay que hablar la realidad, las señales que estamos viendo. Amén. Cristo está a las puertas. Entonces la iglesia hoy más que nunca tiene que estar despierta. ¿Me entiendes? Y por eso el enemigo quiere que la iglesia se enfríe. ¿Me entiendes? Porque él sabe que le queda poco tiempo. Entonces Cristo está a las puertas. Entonces la iglesia tiene que estar despierta. Tienen que estar en el fuego Tiene que del estar Espíritu. activa, Wow. llena del fuego del Espíritu Santo. Qué impactante, porque necesitamos, varón, de todas las liberaciones, de todas las ataduras. A mí me gusta profundizar en estos temas porque hay gente, hay cristianos que no conocen eso, Amén. que no creen en lo sobrenatural, no creen en la liberación. ¿En qué momento Dios te usó con lo que tú dijiste? Esto estuvo fuerte, esta atadura estaba fuerte, este espíritu estaba fuerte, que hasta llegaste al punto donde dudaste de que Dios lo podía hacer. Mire, yo tuve una experiencia para la gloria y la honra. El Señor me ha llevado a predicar al parque de mi ciudad, el Progreso y Amén. Oro. Estamos predicando ahí todos los miércoles para la gloria y la honra del Señor. Mire, hermano, yo recuerdo un miércoles que estábamos predicando. Yo veo venir un hombre que antes caminaba y se venía tocando así un parte del costado de su Amén. cuerpo. Cuando acuerdo, él llega a donde yo estoy predicando y pues el Espíritu Santo de Dios me indica que ore por él. Cuando yo estoy orando por él, el demonio se manifiesta. Wow. El demonio se manifestó. Y pues estuvimos un tiempo ahí orando por él y el demonio hablaba y decía, no me toques que me quemas, no me toques que me quemas. Y yo decía, esto está fuerte aquí, decía Sí. yo, estaba fuerte. Y había muchas personas alrededor observando. Y los hermanos que estaban ahí, yo los miraba hasta un poco serios, ¿me entiendes? Porque estaba fuerte el asunto. Con ganas de salir corriendo. Quizá no, ¿verdad? Pero sí, yo los miraba un poquito serios. Gracias a Dios, Dios ha puesto personas al lado que son de guerra, Sí. siervos del Señor, que están ahí, ¿verdad? Siempre apoyándonos. Amén. Pero yo miraba aquel asunto serio, hermano, y yo decía, Padre, en el nombre de Jesús, haz la obra. Pues Dios hizo la obra, hermano. Wow. El hombre vuelve en sí y dice, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Dios mío. Y le digo, acabas de aceptar a Cristo como el único y verdadero Salvador de tu vida. No, es que no, yo no puedo hacer esto, yo no puedo aceptar a Cristo. Yo he matado mucha gente, yo he matado niños, Wow. ¿me entiendes? Eso está fuerte. Esto es fuerte, Sí. ¿me entiendes? Y me dice, yo lo único que recuerdo es que escuché a alguien predicando y miré a 3 personas vestidas de blanco que me trajeron hasta aquí. Padre. Escuche Dios eso, mío. para la gloria y la honra del Señor. Wow. Entonces yo dije aquí, el Señor se ha manifestado con poder y gloria. ¿Me entiendes? Padre Entonces, Santo. así hemos vivido muchas experiencias, hermano, para la gloria y la honra del Señor. Wow. Al principio yo empecé a dudar porque yo dije, esto está fuerte. Pero Dios hizo la obra. Sí. ¿Me entiendes? Y Dios me confirmó cuando Él dijo que 3 personas se habían acercado a Él, que lo habían llevado hasta donde estaba el predicador. Dios mío. Eran 3 ángeles. Qué fuerte. 3 ángeles. ¿Qué tú sientes? Porque hay gente que dice, a mí me ha pasado, hay gente que me ha preguntado, ¿cómo hago yo para yo ser usado? Yo quiero también tener unción, yo también quiero que Dios me use. ¿Qué tú le aconsejas a la persona? Mire, hay algo fundamental en un hijo de Dios. Amén. Y se lo voy a decir aquí. Es la humildad. Ah, aleluya. Otra La parte. humildad. Amén. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que al soberbio lo mira de lejos y al humilde lo mira de cerca. Lo principal es la humildad, hermano.
Es la humildad. Y darle toda la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y pues, y después viene la oración, vivir conforme a la palabra del Señor, Sí, vivir que en santidad. Cuando hablamos de humildad es aceptar Amén. a Dios en todo nuestro Exacto. camino. Imagínense, cuando hay humildad, uno se está sometiendo a la palabra. Entonces, la humildad es lo esencial para Wow. que Dios se pueda manifestar en la vida de un hombre. ¿Me entiendes? Para la gloria del Señor, hermano. Yo nunca le he dicho a una persona, invíteme a predicar. Dios mío. No. Y Dios me libre de hacer eso. Amén. ¿Me entiendes? Dios es el que abre las puertas. ¿Pero por qué? Por la humildad. ¿Me entiendes? Por sometimiento a la palabra del Señor. Varón, esto está poderoso. Se nos fue el tiempo. Amén. Pero tenemos la convicción en Cristo Jesús de que vamos a tener otro tiempo para poder fluir. Yo sé que la gente va a estar ahí diciendo, vuélvanlo a traer ese varón. Amén. Queremos Gloria a escuchar Dios. más. Gloria a Dios. Se nos ha ido el tiempo, pero bendecimos a Dios, bendecimos la vida del evangelista Álvaro Alvarado, Amén. de su hermano, que Dios los ha traído y los ha levantado en este tiempo para llevar un mensaje. Amén. Que la Gloria a gente Dios. entienda de que estamos en tiempos difíciles donde Dios se Tiempos quiere finales. manifestar. Tiempos finales. Ahí está. Tiempos Entonces, finales. a mí me gustaría de que usted haga una oración para ya terminar, varón, por cada uno de los que están ahí. Amén. Vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar en el nombre de Jesús y recordarle a los amigos, los hermanos en Cristo que me están viendo, que Cristo viene pronto. Este es el mensaje, que hoy más que nunca tenemos que arrepentirnos, buscar la presencia del Señor, Amén. humillarnos delante de la presencia del Señor. Tú que estás viendo este podcast, inclina tu rostro ahí donde estás y levanta tus manos en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy la gloria, te doy la honra a ti por este tiempo maravilloso. Padre, mira las personas que están ahí, Señor amado. Yo sé que este tiempo ha sido de mucha bendición. Padre amado, guarda la vida de cada uno de los amigos, de los hermanos en Cristo que están viendo en este momento. Sí, Dios. Ayúdanos a buscarte. Ayúdanos a humillarnos cada día a tu presencia. Ayúdanos a rendirnos y a vivir una vida conforme Amén, Dios. a tu voluntad en gloria, Señor. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos, porque sabemos que tu venida está cerca, que tú vienes pronto por tu iglesia, Señor. Y hoy más que nunca tenemos que estar con las llamas encendidas. Padre amado, tuya sea la gloria, tuya sea la honra por este privilegio de estar compartiendo un poco de esta trayectoria Amén. que tú me has permitido vivir, Señor. Así es, Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo, tuya sea la gloria, Así es, Dios. tuya sea la honra Así es, papá. por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Así es. Amén Amén. y amén. Dios les bendiga. Bueno, bendiciones. No olvides suscribirte, dale like, dale la campanita y estaremos nuevamente trayendo más hombres de Dios. Que Dios te bendiga.